¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, la clase de hoy, como podrán ver aquí en el pizarrón, va a tratar fundamentalmente para hacer un repaso general de las clases anteriores que hemos tenido. Así que como esta semana ya va a ser la última, antes de las vacaciones, quiero hacer una síntesis para que ustedes puedan tener completo, digamos, todo lo que se ha visto hasta ahora, ¿sí? Y sepan estructurar la carpeta, porque bueno, si Dios quiere, cuando ya comencemos con las actividades presenciales, voy a tener la posibilidad de visarles sus carpetas y que esté armado en base a esta estructura, ¿sí? Recuerden ustedes que lo que hemos tenido, lo único que hemos tenido son clases de este modo virtuales. Entonces, para que ustedes ya tengan una esquemita de todo lo ya visto, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Bien. Lo primero que vimos, ¿sí? Fue acerca de la historia de España, ¿sí? Esa historia de España yo la he dividido en tres partes, ¿sí? Es decir, que tienen que tener tres trabajos prácticos referidos a ese tema, es decir, el surgimiento de los reinos españoles, ¿bien? Sobre todo en el aspecto de la reconquista, ¿sí? Recuerdan ustedes que ese trabajo habíamos acordado que los iban a entregar en forma grupal, pero dadas las condiciones de este aislamiento, iban a hacer un trabajo individual de cada una, ¿sí? Bueno, después comenzamos con las clases virtuales, haciendo el trabajo sobre la vida del mío Cid, es decir, el Cid campeador, ¿bien? Que fue parte de esta reconquista de España, ¿bien? Seguimos con un trabajo práctico de Isabel la Católica. Recuerdan ustedes que tanto este trabajo del Cid como el de Isabel la Católica yo lo tomé de una obra de La breve historia de España de José María Pemán. Bien. Después venía el descubrimiento de América, ¿sí? Y sobre todo la persona o la imagen de Cristóbal Colón, ¿sí? Ese era otro trabajo práctico. Bien. Ya nos adentraríamos en el Imperio Español, recuerdan ustedes, que nacería con la figura de Carlos V de Alemania, ¿sí? O Carlos I de España, ¿sí? Yo primero les había pedido que realizaran un mapa, ¿sí? Donde se ubicaría territorialmente. Bien. Después habíamos establecido un cuadro comparativo, bien, recuerdan ustedes, donde señalábamos cuatro aspectos del gobierno de Carlos V en el aspecto territorial, ¿bien? Respecto de su conflicto con Francia, es decir, durante el reinado de Francisco I. Luego tendríamos el conflicto que tuvo con los turcos y finalmente hablaríamos o este cuadro terminaría siendo una referencia del conflicto que tuvo con el protestantismo. Bien, bueno, recuerdan ustedes que en base a esto también yo había publicado un video donde se detallaba la división territorial y su figura en cuanto al escudo de este monarca, ¿bien? Y su significado. Bien, sigamos. Yo quise profundizar en estos dos aspectos, sobre todo el conflicto que le toca vivir a Carlos respecto de la expansión del Imperio Otomano, del cual hicimos un trabajo práctico que tomamos de un pequeño documental que trataba sobre Austria, era el título, y los turcos a las puertas de Viena, es decir, la capital de Austria, ¿bien? Que trataría principalmente del surgimiento del Imperio Otomano, ¿recuerdan ustedes? Hasta su decadencia o última batalla, sobre todo en el siglo XVII. Bien, sigamos. La primera ruptura de la cristiandad, es decir, ampliaríamos el conflicto con el protestantismo desde la época de Carlos V. La primera ruptura de la cristiandad, sobre todo en la figura de Martín Lutero. Bien. Hicimos un análisis también sobre otro trabajo, es decir, sobre las causas y consecuencias de la rebelión protestante. Bien. Recuerdan ustedes que se hizo todo un análisis de lo que motivó, ¿sí?, la difusión
es decir, cómo triunfa en sí el protestantismo en Europa y como consecuencias qué fue lo que produjo para, sobre todo, toda Europa. Bien, bueno, entraríamos en el reinado de Felipe II, recuerdan ustedes, chicas, haciendo referencia que tanto su padre, es decir, Carlos I o V de Alemania, y Felipe representarían, ¿sí?, lo que la historia conoce como los Austrias mayores. Bien, eso llevaba, ¿sí?, es decir, un trabajo bien aparte haciendo referencia al reinado de Felipe II. El trabajo siguiente consistía sobre el ocaso del Imperio Español, es decir, sobre el reinado de los Austrias menores. Estaríamos hablando de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Bien, y concluyendo este trabajo, terminaría con la guerra de la sucesión española, bien, y la llegada de los Borbones al trono español. Bien, aquí nos iríamos a Inglaterra, bien, en el trabajo posterior, sobre todo con el surgimiento del anglicanismo, bien, es decir, bajo la figura del rey Enrique VIII, ¿sí?, su hijo sucesor, ¿sí?, Eduardo, y su otra hija, Isabel, bien, donde el anglicanismo se sentaría ya a sus bases. Bien, en realidad esto no lo ubicaríamos como un protestantismo, sino más bien como un conflicto cismático, es decir, como la iglesia cristiana Inglaterra, bien, se separaría, ¿sí?, se separaría de la autoridad del Papa. Bien, y para terminar, y este es el último trabajo que yo di, es acerca del protestantismo y el absolutismo monárquico en Francia. Bien, entonces estos serían todos los trabajos. Tengan en consideración, bien, que este sería el esquema, y si Dios mediante nos encontráramos, sí trataríamos de ir evaluando en base a este esquema, bien, para que ustedes ya tengan una visión más global de lo que se ha visto hasta ahora. Bien, bueno, entonces ya con esto terminaríamos justamente este cuatrimestre. Bien, entonces para cerrar, dejo la posibilidad de que durante esta semana sirva a ustedes para armar la carpeta en base a este esquema, bien, que consideren todos los trabajos prácticos, que tengan todos, que no falte ninguno, y darle la posibilidad a aquellas quienes aún me deban trabajo, sí, lo completen durante el trayecto de esta semana, ¿sí?, si Dios mediante. Bien, entonces ya para cerrar, les deseo muy felices vacaciones, que aprovechen, descansen, y bueno, y que nos veamos pronto. Desde ya, muchísimas gracias y estoy a su disposición. Que tengan muy buena semana y hasta pronto.